Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Cómo estás? Te saluda Israel Veintimilla desde la ciudad de Quito, en Ecuador, pastor en la Iglesia Bautista Betania, donde juntamente con mi esposa servimos al Señor. El pasaje que nos corresponde el día de hoy se encuentra en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. ¿Qué tal si abres tu Biblia en este pasaje y lo leemos juntos? Dale, Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay muchas cosas que me llaman la atención de este pasaje y quisiera compartir contigo algunas de ellas rápidamente. La primera es la frase estar firmes. ¿Notaste que se repite 3 veces esta frase? La primera allí en el versículo 11, la segunda en el versículo 13 y la tercera en el versículo 14. Por esto podemos decir que en este pasaje hay un llamado a estar y permanecer firmes, pero no en nosotros mismos o en nuestro poder, sino en el Señor y en el poder de su fuerza, así como lo dice el versículo 10. Debemos reconocer que nosotros somos seres humanos débiles, frágiles, falibles, no tenemos la capacidad en nosotros mismos de estar firmes. El Señor lo sabe. Y por eso nos dice allí en Juan capítulo 15, verso 5, que separados de Él, nada podemos hacer. El apóstol Pablo no ve su propia debilidad humana como algo negativo, sino más bien como algo positivo, pues porque reconoce su debilidad, es que corre a Dios para que sea el poder de Dios el que fluya a través del apóstol y Dios sea glorificado, no el hombre. La segunda cosa que me llama la atención es lo que tenemos que hacer para lograr estar firmes. En 2 ocasiones el apóstol Pablo dice que tenemos que tomar y vestirnos con toda la armadura de Dios. Esto en el versículo 11 y en el versículo 13. Nótese que dice con toda la armadura de Dios, es decir, con todos los elementos que conforman esta armadura. No con una parte o con algunos elementos nada más, sino con toda la armadura de Dios. Y nótese también que dice que la armadura es de Dios. O sea, es Dios quien me provee de esta armadura, lo que significa que no hay otra forma, no hay otro recurso, no hay otra manera de lograr estar firmes. No es a través de estrategias humanas, recursos humanos o capacidades humanas, no. Es solo con la armadura de Dios, la armadura que Él nos da a cada uno de sus hijos, que podemos resistir y estar firmes. La tercera cosa que me llama la atención es la razón por la que debemos vestirnos con la armadura de Dios. Y el versículo 12 dice que es porque tenemos luchas que enfrentar, batallas que pelear. Y estas no son contra personas de carne y hueso. O sea, no luchamos o batallamos contra un vecino molesto, contra un familiar que me ofendió, contra un hermano en la iglesia con actitudes desagradables, ni siquiera con personas ateas que son enemigas de la fe. No tenemos por qué volvernos enemigos de ninguna de estas personas. A todas ellas necesitamos mostrarles el amor de Dios y tratarlos con gracia, pero por supuesto, también con firmeza, Todas estas personas en realidad suelen ser instrumentos de quienes son nuestros reales enemigos. A nuestros enemigos reales, en el versículo 12, el apóstol Pablo los describe como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así son. Y la cuarta cosa que me llama la atención es la mención de cada uno de los elementos que conforman la armadura de Dios. Pablo va a usar como analogía la armadura del soldado romano, ya que muy posiblemente había uno custodiándole en ese momento. Ahora, siendo que todos los cristianos hemos sido llamados a las filas del ejército de Dios y a permanecer firmes en ellas, es que debemos conocer muy bien a cada uno de los elementos que conforman esta armadura de Dios. El primer elemento es el cinto de la verdad, con el que debemos ceñirnos,
Todo soldado en aquella época sabía que para pelear en la batalla debía mantener su túnica bien ceñida a su cuerpo con un cinto. Caso contrario, la túnica le estorbaría y sería motivo para ser derrotado. El cinto de la verdad con el que el cristiano debe ceñirse, por un lado, es la palabra de Dios. En Juan 17:17, el Señor Jesucristo, orando al Padre, dijo: tu palabra es verdad. Entonces, no son las filosofías humanas la verdad, no son las ideologías, no es la sabiduría humana la verdad. Necesitamos la palabra de Dios para ceñir los lomos de nuestro entendimiento con ella. Pero también, por otro lado, la verdad con la que tenemos que ceñirnos es con nuestra integridad. La verdad que decimos y proclamamos la debemos vivir para ser irreprensibles y así estar firmes en contra de las críticas o murmuraciones de la gente. De lo contrario, estaríamos siendo hipócritas y de esos el mundo ya está harto. El segundo elemento es la coraza de justicia. La coraza en la armadura es el elemento que protege el pecho y el vientre del soldado, por ende protege los órganos vitales. Ahora, la coraza que menciona el apóstol es la coraza de justicia. La justicia es un atributo distintivo de Dios. Por eso, en la medida que el cristiano está en comunión con Dios y obedece a la verdad de la palabra de Dios, va a ir desarrollando en su propia vida la justicia práctica que lo va a proteger de ser herido por las armas del enemigo. El tercer elemento es el calzado del Evangelio de la Paz. Y estar calzado habla de estar listo para salir a proclamar a un mundo que está en enemistad con Dios el mensaje de reconciliación. Y el soldado que está calzado, que está listo, puede entrar en el territorio del enemigo y proclamar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y arrebatar a los perdidos. Ya el Señor Jesucristo había prometido en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Así que tenemos que calzar nuestros pies con el Evangelio de la Paz, porque hay muchos que están necesitando escuchar este poderoso mensaje de salvación. Recuerda que nunca los pies del cristiano son tan hermosos que como cuando están calzados y anuncian la paz, las buenas nuevas, como dice Romanos 10:15. El cuarto elemento es el escudo de la fe. Y esto tiene que ver con confianza en las promesas de Dios, como dice un viejo himno. Estas son el apoyo poderoso de mi fe. Y es que Satanás intentará por todos los medios que dudemos del amor de Dios, que dudemos de la bondad de Dios, que dudemos de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos levantar el escudo de la fe, como dice Filipenses 2:16, levantando en alto la palabra de vida. U otra versión dice asidos de la palabra de vida, lo que significa aferrados a ella y levantarla en alto. Así ningún dardo encendido del enemigo podrá hacernos daño. El quinto elemento es el yelmo o el casco de la salvación para proteger la cabeza, la mente de pensamientos que Satanás querrá instalar allí en nuestra cabeza para desanimarnos, sacar nuestra mirada del Señor y poner en las cosas de este mundo que se muestran muy atractivas. Siempre me gusta preguntarle a los cristianos que están luchando con cosas de este mundo: ¿quién eres? ¿Hijo de Dios? ¿Salvado de la condenación? Entonces no vuelvas a las cosas que antes hacías cuando estabas extraviado, perdido en este mundo. Compórtate como lo que eres, un hijo de Dios, salvo por gracia. Y por otro lado, ¿quién es Dios? Tu Padre es santo, te llama a la santidad, es justo y va a disciplinar y azotar a todo hijo que no anda en santidad. Y también es Dios, no hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él prometió salvar a los que son de la fe de Jesucristo, lo va a hacer. Entonces, no le permitas a Satanás que coloque dudas en tu cabeza acerca de tu salvación. Colócate el yelmo de la salvación y avanza con firmeza hacia adelante. Y el sexto elemento es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ojo, no es tu espada, no es la mía, es del Espíritu, con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes. Y la espada es la palabra de Dios. ¿Sabes que hay muchos cristianos que tienen al Espíritu desarmado? Porque no pasan tiempo con la palabra. Y cuando vienen las tentaciones, son víctimas fáciles, caen rápidamente porque no tienen en sus mentes o en sus corazones ningún versículo que el Espíritu pueda esgrimir contra ese enemigo. Necesitamos pasar tiempo leyendo, meditando, estudiando, memorizando la palabra de Dios y así tendremos la espada del Espíritu lista para ser usada, porque es el único elemento en la armadura que no es defensivo, sino ofensivo. Y con este elemento podemos neutralizar los ataques del enemigo, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que la vida cristiana no es un viaje a Disneylandia, no es pare de sufrir. La vida cristiana es una vida en la que constantemente hay batallas que enfrentar. Pero quiero recordarte que la gran guerra ya ha sido ganada.
Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó a Satanás, al pecado y a la muerte. Jesucristo nos ha dado su victoria. Ya conocemos el final de esta gran guerra. Estamos del lado de la victoria. Pero mientras estamos todavía en este mundo, hay muchas batallas que pelear. Y quizá podamos perder algunas de ellas. Lo cual no deja de ser lamentable, triste y doloroso. Pero Dios no quiere que suceda esto. Dios no quiere que sea así. Por eso nos ha dado los recursos necesarios, todos los elementos de su armadura, para poder resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y ya para terminar, quisiera que notemos que en la armadura de Dios no hay ningún elemento que cubra la espalda del soldado, porque ningún soldado del ejército de Cristo ha sido llamado a retroceder, ha sido llamado a dar la espalda al enemigo, sino a avanzar. Como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que ya sabes, la orden de nuestro comandante y jefe es estar firme. Y esto debe ser cada día de nuestras vidas, en cada batalla que tengamos que enfrentar. Te envío un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.